Mi nombre es Isaac Daniel Rubio Jara y voy a exponer el tema 71, partículas y antipartículas, y el tema 72, interacción de partículas y las leyes de la conservación. Las partículas son todo aquello que compone los cuerpos en el espacio, y las antipartículas son su contraparte. Y en este video yo voy a explicar lo que son cada una. Las partículas. Todos hemos oído sobre las partículas. Las partículas son cuerpos más pequeños que constituyen a los más grandes. Un cuerpo está constituido por partículas, una partícula está compuesta por moléculas, las moléculas están compuestas por átomos, los átomos están compuestos por partículas subatómicas y las partículas subatómicas están compuestas por quarks. Las partículas, como vimos, pueden ser tanto moléculas como átomos, y existen dos tipos de partículas. Los dos tipos de partículas son las partículas elementales y las partículas compuestas. Las partículas elementales son aquellas que no están constituidas por otro tipo de partículas, no pueden ser descompuestas. Y las partículas compuestas son las partículas que sí pueden ser descompuestas, sí están conformadas por otros tipos de partículas más pequeñas. El átomo, como sabemos, está compuesto por dos tipos de partículas en su núcleo y una partícula fuera del núcleo. Esta partícula fuera del núcleo se le llama electrón. Este electrón tiene una carga negativa. Esta partícula negativa sí es una partícula elemental, no hay otra partícula que lo conforme. Ahora, las partículas que no son elementales sino compuestas que están dentro del átomo se encuentran justamente en el núcleo. Estas son el protón y el neutrón. El protón es una partícula compuesta. Esta se compone por tres quarks. Estos quarks tienen una carga. Al sumar dichas cargas sale un resultado positivo. Contrario, bueno, al neutrón. El neutrón tiene tres quarks, sí, pero sus cargas, la suma de sus cargas es igual a cero. Esto la hace una partícula neutra. Debido a que están conformadas por tres quarks, cada una se le conoce o se les conoce como partículas que pertenecen a la familia de los bariones. Ahora mencionaremos lo que es el barión. Un barión es una familia de partículas, ¿ok? Las partículas que es específicamente partículas subatómicas que se encuentran dentro del átomo. Los bariones o fermiones afectados por la interacción nuclear fuerte, casi siempre están sometidos al principio de exclusión de Pauli, el cual mencionaremos a continuación. El principio de exclusión de Pauli establece que en un átomo no pueden haber dos o más electrones con los mismos números cuánticos. De manera que a nosotros nos darán alguna configuración electrónica de átomos y tendremos que ver si se cumple o no se cumple este principio. Por ejemplo, aquí tenemos la configuración electrónica del boro 1s2, 2s3 y miraremos si se cumple o no este principio de exclusión de Pauli. Que los números cuánticos son iguales para este electrón y para este. Por lo tanto, este elemento con esta configuración electrónica no cumple el principio de exclusión de Pauli porque tiene dos electrones con los mismos números cuánticos. Eso quiere decir que aquí hay algo mal escrito en esta configuración electrónica. Bueno, como vimos, dos electrones en un átomo no pueden tener idénticos números cuánticos. Este es el principio de exclusión de Pauli. Ahora, este principio también se puede aplicar a los sólidos. Cuando se aplica a los sólidos, este dice que dos electrones en un sólido específicamente no pueden tener idénticos estados de energía. Dos electrones no pueden tener el mismo estado de energía. Hace rato también mencionamos que los protones y los neutrones estaban conformados por quarks. Bueno, ¿qué es un quark? Un quark es un tipo de partícula subatómica. Esta es una partícula elemental. No hay una partícula conocida, al menos, que conforme al quark. Esta, como tal, tiene unas interacciones nucleares bastante fuertes. Entonces, se le constituye como fermión, que mencionaremos más adelante, que es un fermión. Los fermiones y los bosones son más que un tipo de partícula, son familias de partículas. Ahora, los fermiones son partículas de un tipo de materia. Este tipo de materia la conocemos como bariónica o
ordinaria. Esta materia ordinaria o estas partículas que constituyen la materia ordinaria son los protones, neutrones, electrones, quarks, pues sí, las partículas que constituyen a la materia. Ahora, los bosones son otra familia de partículas. Estas partículas más bien constituyen a las fuerzas de interacción, las fuerzas fundamentales de la interacción. Por ejemplo, una interacción electromagnética o una interacción nuclear está hecha por partículas bosónicas o bosones, ya que estas contienen las fuerzas que, bueno, hacen que esta interacción electromagnética, nuclear o inclusive de gravedad puedan funcionar. Un leptón. La siguiente familia de partículas son los leptones. Ahora, mencionamos que son los fermiones, una familia de partículas. Los leptones son un tipo de fermión, unos fermiones que no tienen carga hadrónica o no tienen carga de color, también se puede decir carga de color, los cuales están relacionados de cierta manera con sus respectivas antipartículas. Un ejemplo de leptones serían el electrón, el muón y el tau, que explicaremos estos últimos dos a continuación. Ahora, hace rato mencionamos lo que era un muón. Bueno, el muón es una partícula elemental. Como vimos anteriormente, las partículas elementales no se pueden dividir en otras partículas, estas son elementales. Actualmente esta partícula no, bueno, se sabe, solamente existen rayos cósmicos y en laboratorios. Esta partícula es efímera, el tau. También mencionamos lo que era el tau. Bueno, el tau es una partícula elemental, no se divide en más partículas, no está compuesta por ninguna otra partícula. Esta también es un leptón, al igual que el electrón y el muón antes mencionado. El muón, el electrón y el tau sí son leptones, pero cada quien forma parte de una generación diferente. En este caso, de lo que estamos hablando es del tau, tercera generación, muón es segunda generación y electrón es primera generación de leptones. El tau como tal se sigue tratando, al igual que el muón, de saber su composición y su origen. La física de las partículas. En física, como tal, se estudia la materia. Ahora, en la física de partículas se estudian los componentes elementales de la materia. O sea, se podría decir que esta rama de la física se encarga de estudiar como tal las partículas, la composición de la materia como tal, la interacción de estas para formar la materia también. También se le conoce como física de altas energías, debido a que muchas de estas partículas a la hora de colisionar, y a la hora de colisionar esto se provoca mucho en aceleradores de partículas, sueltan energía. Entonces, actualmente las partículas elementales se pueden clasificar con un modelo, se le conoce como modelo estándar, una forma de acomodar las partículas, es el modelo estándar. Ahora, este modelo estándar se divide en dos grupos que ya los vimos, que son los bosones y los fermiones, antes mencionados. O sea, hace rato mencionamos cómo se compone o cómo está dividido o distribuido el modelo estándar, que son los fermiones y los bosones. Ya hablamos de lo que son las partículas. Ahora vamos a hablar de sus contrapartes, las antipartículas. Al principio mencionamos que las partículas, por cada partícula que existe en el universo, hay una contraparte de cada una, su lado oscuro, por así decirlo, su antipartícula. La antipartícula de alguna manera se parece a su contraparte, la partícula. Son muy parecidas, excepto por una característica que tienen de diferente, y es que la antipartícula tiene la carga eléctrica invertida. O sea, eh, es diferente, es contraria, es inversa a la partícula. Es es completamente diferente pero a la vez similar. Ahora, un ejemplo de esto sería la estructura del átomo. La estructura del átomo sabemos tiene un electrón
una partícula con carga negativa orbitando el núcleo. El núcleo, sabemos, tiene un protón y un neutrón. El protón, bueno, carga positiva. El neutrón, carga neutra. Y el electrón, fuera del núcleo, tiene carga negativa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la antipartícula? Bueno, la composición de la antipartícula es contraria a esta. Ahora, tenemos un antielectrón o un positrón alrededor del núcleo. Ya se mencionó, positrón es de carga positiva. Ya no hay una carga negativa orbitando este núcleo, ahora hay una carga positiva. Y aquí el protón es reemplazado por un antiprotón con carga negativa. El neutrón, bueno, se mantiene carga neutra, pero en esencia así es la acomodación, o la forma, más bien dicho, el modelo de una partícula contraria a su contraparte, una antipartícula, una partícula de antimateria. Estaría compuesta de la misma manera, similar, pero de una forma también completamente diferente, completamente inversa. En el modelo estándar, donde se describen las partículas y sus interacciones, es la que nos dice que cada partícula tiene su parte contraria, su antipartícula. También cabe resaltar que por cada, por ejemplo, electrón existe un antielectrón o un positrón, o por cada protón existe un antiprotón. Son creadas al mismo tiempo, tienen la misma masa, el mismo todo, excepto que están invertidas. Tienen una carga contraria, una carga eléctrica contraria. Ahora, algo interesante sobre esto es que cuando una partícula encuentra su parte contraria, su antipartícula, por ejemplo, un electrón se encuentra a un positrón, al juntarse, estas se aniquilan. Hace rato hablamos del protón al inicio del video. Bueno, ahora vamos a hablar del antiprotón. El antiprotón, dijimos, es la antipartícula del protón. Esta es contraria, o sea, es de alguna manera similar, igual al protón, pero diferente, como dijimos hace rato. Al igual que el protón, esta también no es una partícula elemental, es una partícula compuesta. Está compuesta por antiquarks, así como el protón está compuesto por quarks. El antiprotón está compuesto por antiquarks, pero de la misma manera de la que está formado el protón. Ahora, ¿qué pasa con el antineutrón? El neutrón como tal, uno creería, no tiene como tal una partícula opuesta, dado que, bueno, es una partícula que no tiene carga, así que no puede tener una carga contraria, no, pero sí puede. El antineutrón sí existe, es una antipartícula, es el lado contrario del neutrón, pero ¿cómo es que el neutrón, que no tiene carga eléctrica, puede tener una partícula contraria? Bueno, pues resulta que, a diferencia del neutrón, este antineutrón solamente se encuentra en algunas propiedades, o sea, no tiene, pues sí, no tiene carga eléctrica, pero tiene algunas cosas en las que son contrarias también. Por ejemplo, al igual que el neutrón está formado por otras partículas, pero no son quarks, son antiquarks. El neutrón está hecho por quarks y el antineutrón está hecho por antiquarks. Aquí es donde se cierra el ciclo de la interacción partícula y antipartícula. Como sabemos, las partículas se crean, existen, y al mismo tiempo se crea su antipartícula. Se juntan, se aniquilan, y esta aniquilación de partículas solamente se puede dar cuando los dos están en el mismo estado cuántico. Cuando se encuentran, se aniquilan y liberan energía, convirtiendo toda su masa, pues sí, en energía y en otras partículas. Estas partículas nuevas, al crearse, se crean también sus antipartículas y se vuelve a producir el mismo ciclo. Interacción entre fotones. Cuando un fotón gamma y un fotón X interactúan, no se ionizan, al menos directamente, sino que producen una serie de efectos. Estos efectos son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la creación de pares. Después de estos efectos,
ya proceden a ionizaciones. Acabamos de mencionar el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al incidir sobre él una radiación electromagnética. Estas pueden ser una luz visible o una luz ultravioleta, por lo general son esas dos. Efecto Compton. También se le conoce como dispersión Compton. El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón, cuando este fotón choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Interacción de neutrones. Los neutrones, sabemos, son partículas que no tienen carga, pero la forma en que interactúan con la materia es mediante la producción de reacciones nucleares. La forma en la que se crea una reacción nuclear con un neutrón es que una partícula es sometida a cierta fuerza y de esta partícula nacen otras dos. De estas dos partículas nacen otras dos y así se la llevan. Ahora, esta es la forma en la que se produce una reacción nuclear y es la forma en la que los neutrones interactúan con la materia. A medida que un haz de radiación electromagnética atraviesa un medio material, se va atenuando, va disminuyendo. Este proceso, la atenuación de la radiación, sigue una ley exponencial, la mencionaremos más adelante. Esta ley exponencial, que es la que rige la pérdida de la intensidad del haz. En física, la absorción de la radiación electromagnética es el proceso por el cual dicha energía de radiación es captada por la materia. Cuando la absorción se produce dentro de un rango de luz visible, recibe este nombre de absorción óptica. En física, se le denomina dispersión, por el contrario, a un fenómeno de separación de ondas. Cuando estas ondas, por una frecuencia distinta, atraviesan un material, éstas se dispersan. En las leyes de la conservación hay tres principios fundamentales. Bueno, las leyes de la conservación del momento, de la energía y del momento angular. Si en una parte de un sistema determinado hay un momento en una dirección determinada, en otra parte del sistema se va a tener el mismo momento, pero este momento va a tener una dirección opuesta. Al menos en la naturaleza no hay una ley o alguna situación, fenómeno, etcétera, que viole esta ley. Siempre que se tiene un momento en alguna parte de un sistema, en otra parte del sistema va a estar el mismo momento, se va a producir el mismo momento, pero con una dirección opuesta. En la conservación de la energía, bueno, primero tenemos que definir qué es energía. Bueno, la energía no es más que la capacidad para producir trabajo. Puede existir una variedad de formas en las que se puede transformar la energía. Bueno, sabemos que la energía se puede transformar un tipo de energía a otro. Un ejemplo sería de energía mecánica a energía eléctrica. Sin embargo, estas transformaciones de energía están restringidas por el principio fundamental, el principio de la conservación de la energía. Este principio dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto quiere decir que la energía como tal, cuando se transforma, no es que se destruya y nazca otro tipo de energía, no. Quiere decir que la energía como tal en sí cambia o se transforma a otro tipo de energía, pero siempre conserva la misma cantidad de energía de otro tipo, se convierte a otro tipo, pero conserva la misma cantidad de energía. Por ejemplo, con los fluidos. Con los fluidos tenemos el efecto de Bernoulli, el cual tiene la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación, como podemos apreciar,
es una apropiada declaración o es una forma más correcta, visible y cualitativa de ver que la ley de la conservación se maneja aquí. Ahora, con los circuitos eléctricos, con la ley de voltaje, podemos ver que la diferencia entre voltajes en cualquier bucle siempre va a ser cero. La verdad no importa el camino que sigan o la dirección que tengan, siempre va a ser cero. Ahora, ya tenemos que la energía entre fluidos cuando se mueven es la misma. Ahora tenemos que la ley de voltaje es la misma también. ¿A qué voy con esto? Bueno, la ley de la conservación de la materia, de la energía, etcétera, es básicamente la misma. La energía, la materia, etcétera, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esta ley es como la base de cualquier interacción o de interacción entre materia, energía, etcétera.